Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Siguen las repercusiones tras la exposición del Contralor en la Comisión Investigadora del Congreso. Y aunque Jorge Bermúdez nunca habló de mecanismo ni modus operandi, las reacciones en la clase política no se hicieron esperar. Por lo pronto, el ministro Montes dice que no va a renunciar, pero las explicaciones que hace el gobierno a través de la vocera siembran más dudas que certezas. Bienvenidos a esta noche de debate y conversación aquí en Tiempos Violentos. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Y por lo tanto, para evitar que se dé ese modus operandi, hay que cerrar las brechas institucionales. Y eso es lo que estamos haciendo tanto en la ley de presupuesto. Particular modus de explicar la situación de la ministra. Muchos dicen, se enredó de más la ministra. Dicen, bueno, ¿no entendieron lo que dijo? Si alguien lo entendió, yo le pido a mis invitados que me lo expliquen en 10 segundos para comenzar. Comenzando con la diputada Javiera Morales de Convergencia Social. Buenas noches, diputada. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Ya, a ver. Bueno, el Contralor confirmó lo que ya sabíamos hace bastante tiempo. Hay casos desde Arica a Magallanes, en los gobiernos regionales, gobierno anterior, gobierno actual. Ay, y vamos a tener harto programa para conversar en todo caso, no se preocupe. También nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Muy buenas noches, diputada, ¿cómo está? Aquí bien, muy buenas noches. Adelante. En 10 segundos, simplemente decir que recojo del informe de la Contraloría el que se reconozca que el gobierno está tomando medidas para evitar que estas cosas pasen. Mal uso de los recursos y, por cierto, medidas concretas para el presupuesto del próximo año. Perfecto. Volvió tras largas semanas alejado del programa Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. Francisco, buenas noches, gusto verte. Muy buenas noches, la verdad es que estoy muy contento y además hoy día es una noche de mucho nerviosismo. Sí, pues. Porque es una noche donde parte Teletón, es un fin de semana donde las personas que hemos vivido la discapacidad y hemos gozado los beneficios de la Teletón, sabemos efectivamente el valor que ella tiene. Perfecto, impecable, sí. Y a la distancia, ¿cierto? No estamos transmitiendo la Teletón, pero la estamos apoyando y como todos los chilenos me imagino que van a ir a darse una vuelta al banco. ¿Quiere 10 segundos para opinar respecto de la materia política o se le prefiere dedicar a la Teletón? No, yo prefiero dedicarse a la Teletón. Perfecto, impecable, muy bien. Y por primera vez en el estudio del Tiempo Violento nos acompaña el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez. Diputado, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Bien, pues tú, muchas gracias por la invitación. 10 segundos. Bueno, debilidad institucional, más bien una debilidad moral, porque eso es meter las manos. Debilidad moral de quienes decían traer un nuevo estándar. Debilidad moral de quienes decían traer un nuevo estándar, lo que plantea el diputado republicano Luis Sánchez. La verdad es que ha traído amplia repercusión lo que planteó el Contralor, Jorge Bermúdez, en la Cámara, en la Comisión del Congreso, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Ahora, el que de inmediato hoy día, tras un periodo enfermo, estuvo con COVID, según nos contaba ayer el senador Sandón, es el ministro Carlos Montes, que plantea lo siguiente, mira. En medio de esto surge este caso en Antofagasta y que pone en evidencia que había problema de un modelo de operación del programa y hemos estado trabajando por resolverlo. Pero nuestra tarea fundamental es lo que está ahí, son las viviendas de emergencia. Respecto a la responsabilidad política, eso quedó establecido y la administrativa quedó establecido ya. Bueno, y que si yo voy a renunciar, no voy a renunciar, voy a seguir trabajando en la tarea en que estoy. Y en segundo lugar, eso depende del presidente de la República. Él es el que decide. Comienzo la conversación con el diputado Sánchez. ¿Está firme el ministro Montes? ¿Lo ve firme? ¿O usted cree que hay posibilidades de que la oposición, ¿cierto?, donde se encuentran ustedes también, avance para terminar destituyendo al ministro Montes? Bueno, si se le destituye o no, yo creo que es una conversación más larga. Lo que sí veo es que es un ministro que ha tenido muchos problemas. Ha tenido que enfrentar una crisis que yo creo que lo ha sobrepasado, que ha partido por los servicios regionales, por la Ceremi. Efectivamente, habían modelos para entregarle plata con demasiada facilidad a algunas fundaciones y lamentablemente lo que hemos visto es que en este gobierno directores regionales, Ceremi, se han valido de eso para favorecer amigos y empezar a generar estructuras locales de poder político, que es un modelo que por lo demás no lo inventó tampoco este gobierno, sino que venía una recomendación de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, en el fondo gente ya con un poco más de track en estas cosas en el extranjero. Para ir directamente a la pregunta, diputado, ¿el Partido Republicano ve con buenos ojos una acusación constitucional contra el ministro Montes hoy día? Nosotros habíamos empezado hace tiempo a levantar todos los antecedentes. Esa carpeta está, hemos seguido manteniéndola y en el fondo aportando nuevos antecedentes.
pero yo creo que no hay que jugar con las acusaciones constitucionales, tienen que presentarse cuando tengan verdadera viabilidad. Aquí el objetivo es que el Ministerio de Vivienda funcione bien. Si el ministro no está colaborando con eso, bueno, tiene que irse, y el que tiene la principal responsabilidad de tomar esa decisión es el presidente, no el Congreso. Diputada Morales, este problema, y lo decía ayer el Contralor, no es exclusivo de este periodo, de este gobierno. Hay casos que se están investigando que también provienen del gobierno anterior. Entonces uno podría decir, bueno, hay cierta transversalidad. Golpea la línea de flotación del gobierno actual de todas maneras, efectivamente. Pero también hay casos anteriores. ¿Cómo resuelve la política este problema con un gobierno que está tambaleando en algo que era su corazón, podríamos decir, que es su credibilidad o su probidad? ¿Cómo se hace? A ver, por supuesto que acá nadie va a negar que el primer caso que se conoció fue el caso de Democracia Viva en Antofagasta y que ha traído investigaciones y que se hicieron varias responsabilidades políticas y nadie lo va a negar. Pero después de tantos meses, yo creo que estar tapando el sol con un dedo y decir, mira, ¿sabes qué? Esto se trató de esto, de un mecanismo creado en España, porque eso es lo que le estoy entendiendo al diputado republicano, y entonces lo resolvemos así, creo que no nos va a permitir avanzar, porque lo cierto es que el Contralor ayer acreditó algo que hace tiempo veníamos sabiendo, que hay casos del gobierno anterior, de este gobierno, de gobiernos regionales en todo Chile, de sectores del gobierno, de sectores de la oposición, de independientes. Entonces, cuando tienes tantos casos, como decía ayer el Contralor, ya no estamos hablando que no se trata solo de algunos pillines que, por supuesto, tienen que pagar las responsabilidades que les corresponde, sino que también hay regulación laxa, regulación débil. Y eso es lo que el gobierno se ha encargado de enfrentar. Primero llamó una comisión de expertos, la comisión Jaraquemá, que entregó este informe con 46 medidas que se están traduciendo hoy día en leyes y principalmente modificaciones en la ley de presupuesto para que no pase. Entonces yo no niego que acá hubo frescos, yo no niego que acá hubo faltas a la ética y a la moral, por supuesto que las hubieron, pero si nos vamos a quedar solo ahí, en 2 o 3 personas y no nos vamos a hacer cargo del problema estructural que tenemos, no vamos a avanzar. ¿Y el ministro Montes tiene alguna responsabilidad, al menos en su rol político? Estoy pensando que es el ministro de Gobierno, de la cartera torpedeada por esta materia. Efectivamente comenzó en una región, pero ya el Contralor da cuenta de algo que podría ser constitutivo de delito y que ya está en manos de la justicia, del Ministerio Público. Entonces, esto empieza a crecer. ¿Al ministro le cabe alguna responsabilidad, al menos de supervisión, de que esto no pasara? A ver, primero él, por supuesto, tiene responsabilidad política como ministro y ahí él bien señalaba, es el presidente de la República quien hace valer esa responsabilidad o con una acusación según la oposición estime. Y en eso tendremos que trabajarlo. Yo en eso no tengo problema si lo quieren interpelar y que vaya y que pueda dar respuesta a las dudas que hay. Pero ojo, que acá el caso de Democracia Viva está bajo la subsecretaria de Vivienda, se ejerció la responsabilidad política en ese minuto, esa subsecretaria salió, y los demás casos tenemos de gobiernos anteriores. Entonces yo digo, responsabilizar al ministro Montes por transferencias en O'Higgins con el Ceremi y Vivienda del gobierno anterior, me parece que no corresponde. Diputada Plasencia, las palabras del ministro Montes, vimos palabras del ministro Montes en este mismo tono, ¿cierto? Cuando estalló lo de Democracia Viva, mayo, junio, 5 meses atrás, estamos en noviembre, y ahora el Contralor desnuda que son 15, 14 en rigor las seremías donde hay problemas, efectivamente, y en los gobiernos regionales también. Pero aboquémonos a lo que es Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Corresponde que salga el ministro? ¿Es justo con el ministro Montes que le corresponda salir de su cartera a la luz de los hechos, a la luz de que hay escándalos en su cartera, en las distintas seremías del país? Yo creo que acá se ha intentado instalar como una idea de una teoría conspirativa respecto de un modus operandi que no cursa, no da. Porque lo que dice el Contralor, por una parte, es que hay casos que al menos vienen del 2020, al menos del 2020, se exponen los antecedentes y se reconoce que el gobierno ha hecho esfuerzos concretos para evitar que en el futuro ocurran y que además tomaron medidas urgentes poniendo los antecedentes, haciendo valer ciertas responsabilidades que en el caso de el Ministerio de Vivienda, la subsecretaria es la jefa de servicio y ahí se hizo cursar esa responsabilidad política. El ministro Montes ha sido quien puso él mismo los antecedentes ante el Ministerio Público, la Contraloría, se tomaron las medidas administrativas internas. O sea, desde el primer momento creo que él, habiéndose enterado de esta situación, puso
su trabajo a disposición de restablecer la fe pública, indicando que el gobierno no avala casos de corrupción, y yo confío que es así. ¿Usted cree que el ministro Montes y el gobierno han sido suficientemente diligentes desde que está ya el caso Democracia Viva? Yo creo que se ha visto una actitud proactiva al gobierno, como digamos no le corresponde hacer esas investigaciones en detalle. Para eso hay instituciones que son independientes del gobierno que las hacen, y que justamente lo hacen de manera independiente con mecanismos que están establecidos por ley y que, por cierto, dan garantías a todos y a todas. En ese sentido, creo que el informe de Contraloría, así se expresa también en la comisión por parte del Contralor, se reconoce que aquí hay que hacer un ajuste a la legislación, y que además lo que se modifica en la ley de presupuesto respecto del control y el uso de los recursos en temas de probidad, para asegurar que no exista arbitrariedad ni en la asignación ni en el mal uso de los recursos, que esas medidas debieran ser no solo por ley de presupuesto, porque solo dura un año, sino que debieran incorporarse a la legislación al futuro. Y me parece que eso es una medida correcta. O sea, reconocer que hay una debilidad institucional no es una debilidad del gobierno, es una debilidad del Estado. Total, sí. Exactamente. Sí. Y eso es lo que tenemos que enmendar. Veamos qué dice el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, y seguimos conversando con Francisco Undurraga. El Contralor lanzó hoy día una bomba, una investigación que revela que en todas las regiones del país el Ministerio de Vivienda, encabezado por el ministro Carlos Montes, repetía el mismo patrón de corrupción del caso Convenios que hemos conocido hasta ahora en Antofagasta y en otras regiones. Es impresionante lo que hemos visto traspasos de plata del Estado a fundaciones a cambio de la contratación de ciertas personas con nombre y apellido. Esto es de verdad el robo del siglo en Chile. Y lo que hizo la Contraloría no solamente es presentar todo esto, sino que además presentó las querellas correspondientes que esperamos que la Fiscalía investigue, y que el Consejo de Defensa del Estado empiece a hacer su pega y que presente las querellas que tiene que presentar, porque hasta ahora están completamente al debe con el tema del caso Convenio. Y una cosa, cuando ocurrió todo esto, el ministro Montes habló de desprolijidades y instruyó un sumario para investigar. Con todo el tiempo que ha pasado, ¿cómo es posible que ese sumario no hubiese descubierto nada de las irregularidades que hoy día hemos conocido por parte de la Contraloría, donde hay mails, donde hay WhatsApps, donde hay todo tipo de pruebas que dejaban en evidencia absoluta lo que estaba ocurriendo dentro del Ministerio de Vivienda? ¿Estarán tratando de tapar o es simple ineptitud? ¿Qué le parece, Francisco, las declaraciones del diputado Ramírez? ¿Es excesivamente riguroso? ¿Está sacando alguna ventaja política? ¿O efectivamente hay antecedentes suficientes como para...? Yo separaría al menos en tres partes para que la gente entienda. Yo comparto lo que dice Guillermo, yo voy sobre la línea de lo mismo, pero dicho lo anterior, creo que aquí la ciudadanía está cansada. ¿De qué? La ciudadanía aquí, el empate no juega. Aquí el Ceremi Bópoli de Rancagua durante el periodo anterior tiene que ir a la cárcel si es que comete un delito. Y aquí no hay que perderse ni 32 milésimas de segundo si es que comete un delito. El problema está aquí, es que llevamos ya los suficientes meses, no para que el Contralor se pronuncie, llevamos suficientes meses para que la justicia actúe. Esto no pasa, como decía el diputado Sánchez, por una acusación constitucional al ministro o al presidente de la República. Esto pasa efectivamente por dar crédito a lo que el presidente de la República dijo el primer día: caiga quien caiga. Con mucho cariño y respeto, la subsecretaria de Vivienda no la conocía nadie. No era una figura política, era una figura administrativa de un partido determinado que resultó ser el mismo partido que adicionalmente, en el caso de Democracia Viva, asaltó, robó, usurpó los dineros que van para las personas. Nosotros hemos sido todos muy contundentes y drásticos en no solamente en alegar, declarar o denunciar todos los vicios en términos de el financiamiento privado de la política. Hubo al menos un senador preso que pagó con cárcel. 6 meses aquí es más que tiempo suficiente para que la Fiscalía empiecen a operar. Dicho lo anterior, tenemos eso. Aquí el problema no es del mecanismo.
El mecanismo que le permitía efectivamente, que viene hace mucho tiempo, que le permitía otorgar dinero a ciertas fundaciones ONG por parte no solamente del Ministerio de Vivienda, sino del Estado en general. Sí. Esto viene desde Ricardo esto Lagos. lleva décadas. Sí. O sea, de décadas, Sí. que viene porque efectivamente el rol del Estado y la labor del Estado, primero, como dijo Ricardo Lagos, es mucho más barato y eficiente entregarle la plata al hogar de Cristo, porque de 10 pesos 7 llegan a la gente que tiene que llegar. Mientras que desde el Estado de 10 pesos solo 2 llegan a la gente. El resto se pierde en el aparato estatal. En la burocracia. En la burocracia. Entonces, seamos claros, aquí el punto no es que se le entregue plata a la ONG. Aquí hay 20, 30, 90 ONG que están siendo investigadas. Claro. Pero ¿a cuántas ONG que le hacen bien al planeta, a Chile, Sí. funcionan y funcionan bien? La El propia problema es que gestión. yo no le puedo, a mí no me pueden entregar plata para financiarme un supuesto profesionalismo levantando pesas con una mano, para ponerlo en primera persona y no... Me podrán financiar si es que efectivamente tengo las competencias para aquello. El problema es que aquí se le dio dinero de la gente, que iba para la gente, a fundaciones que no tenían expertise ninguno para hacer las cosas que están haciendo. Entonces, uno legítimamente puede decir y señalar, señores, ¿esa plata para qué iba? ¿Iba para operadores políticos? ¿Iba para territoriales? ¿Para qué iba esa plata? Porque no iba para pintar fachadas, pues. Si además lo que vimos nosotros en el norte es que estaban distribuyendo 2 palanganas y 4 serrines, digamos, con no sé cuántos millones de pesos. Eso reírse la gente. Y si nosotros, y con mucho cariño, estamos buscando el empate, aquí no, porque esto se hizo donde Piñera, que toda la gente durante el gobierno de Piñera, toda la que hizo, usurpó, robó o cometió un delito, tendrá que ser sancionada. Pero ustedes llegaron al poder señalando que tenían una calidad moral y ética distinta a la política tradicional. Y lamentablemente para Chile, porque yo tiendo y quiero creer que todos los que estamos aquí no nos levantamos en la mañana para robar, sino nos levantamos en la mañana para servir a la ciudadanía. Ni siquiera a los que votan por nosotros, sino a toda la ciudadanía. Y aquí, francamente, hubo gente del sector de ustedes que se levantaba para robar. Diputada Morales, réplica. Sí. A ver, primero, acá nadie quiere empatar. Volvamos a eso. Yo creo que acá cuando uno dice, miren, ¿sabes qué? Hubo casos en distintos gobiernos, se lee por el otro lado que uno está queriendo eludir irresponsabilidades del propio sector. En ningún caso, y acá bastante claro, hubo casos vinculados a Revolución Democrática, que es un partido que forma parte del Frente Amplio, y esos casos no se han escondido, sino que por el contrario se llevaron los antecedentes a la justicia, hay querellas del propio partido, el partido echó a esas personas y nadie los ha negado ni los ha ocultado. Y nadie está haciendo empate. Pero no nos podemos quedar solo ahí, porque cuando tú ves que ha ocurrido en otros lugares también, primero esas personas, coincido con el diputado Undurraga, que tienen que ser procesadas, pero nosotros como legisladores, que no somos jueces, lo que nos corresponde es ver dónde están los problemas normativos para que eso no vuelva a ocurrir. Ese es el punto. No es empate, no es negar que hubo acá, por supuesto, gente pilla, irresponsable, que robó. Bueno, eso nadie lo está negando. Pero cuando pasa en todas partes, uno ya la teoría de que hubo un problema de moralidad de unas personas ya se cae. Sí. Sino que más bien el problema No se es... cae. Mira, quiero ser un poco memoria para que refresquemos un poquito la memoria respecto a lo que planteaba el diputado Undurraga. Vean estas imágenes. De este tipo de cosas estamos hablando. Sí, pues. Un proyecto millonario de, si no me falla la memoria, 426 millones que se pasó en tandas distintas para que pasara bajo el radar de la Contraloría. Sí, pues. Para que no se... O sea, y mire, para eso, ahí para están unos los tarros 426. pintados... Pues Eso es un fraude. nosotros cotizamos ese tambor de agua de Exacto. X cantidad de litros y la verdad es que no se condice con el dinero que se le pasó. Entonces, ok, esto es lo que detona todo. Y luego, en la Contraloría, en 5 meses de pega, se da cuenta que esto está siendo replicado o muy parecido en 15 seremías, en 14 seremías. En la de Aysén está limpia o no se encontró irregularidad. Entonces yo digo, ok. Son 15 porque son 16 las regiones. Ah, son 15 de 16. Ese es el dato exacto. Ahí Son teníamos la 15 de confusión. 16. Dicen 14 Y de 15, no. Son 15 de 16. gobiernos La regionales. de Aysén es donde no se encontró irregularidad. Ahora, esto pasa porque en la ley de presupuesto del año pasado
A las se 3 hicieron de la cambios. mañana, a las A 3 de las la- 5 de la mañana, me Sí. dijeron, 3 de la mañana, se hicieron cambios. O sea, venía con cambios y cuando se iba a discutir esa parte, alguien levantó la mano. Si no me equivoco, el diputado Mellado dijo, oye, esta cuestión puede ser un problema, campanazo y a votar. Y la ley de presupuesto salió así. Entonces, hay un mea culpa. En muchas cosas- Hay un mea culpa, diputado, voy con usted, diputado, respecto de cómo se aprueba la ley de presupuesto, que es probablemente la ley más importante que se tramita en el Congreso durante el año, diputado Sánchez. Y qué oportuno que lo discutamos ahora, porque justo durante estas Está con últimas eso. semanas ha estado funcionando la comisión mixta y las subcomisiones mixtas, y ahora la próxima semana vamos a tener que estar discutiendo la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. Y el principal problema que hemos detectado con nuestro equipo, los republicanos acá, es que muchas de las glosas de información que quedaron establecidas el año pasado en la ley de presupuesto, ahora el Ministerio de Hacienda presenta esta propuesta de ley de presupuesto quitando las glosas de información, o sea, las normas que exigen que tiene que rendirse cuenta al Congreso o a otras instituciones respecto de cómo se está gastando la plata. A ver, Entonces a mí espere, me cuesta espere. mucho, Déjeme a mí me entender. cuesta mucho Explíquemelo bien, de nuevo. creer. No se entendió. Espere, Perdón. en la partida presupuestaria que viene ahora, Sí. viene sin glosas de información. O sea, Hay glosas, algunas glosas, varias glosas de información que establecen que, por ejemplo, la forma como se ejecute el gasto en determinada institución pública tendrá que rendirse cuenta cada 3 meses a la Comisión X del Congreso. Por darles un ejemplo. Varias de esas glosas de información se han removido por parte de la DIPRES, por parte del Ministerio de Hacienda, y claro que nosotros estamos presentando que ellas sean repuestas, porque eso es parte del mecanismo de la discusión parlamentaria, pero por lo mismo a mí me cuesta mucho creer que desde el gobierno haya una convicción real por corregir todos estos problemas, por establecer mayores controles para que este despilfarro de plata, este mal gasto de plata siga ocurriendo, si es que en lo básico, en lo más elemental, que es que existan glosas de información en la ley de presupuesto para que tengan que remitirnos todos los antecedentes al Congreso y a otras instituciones respecto de cómo se gasta la plata, eso no se esté haciendo. Aquí el problema que nosotros vimos, se ha entregado plata a fundaciones sin experiencia, resoluciones que adjudican fondos sin previo concurso público y también sin fundarse. Entrega de recursos en los últimos días del año. Sabemos que cuando se está terminando de ejecutar el presupuesto al final del año, de repente hemos escuchado que en ministerios se ponen a comprar resma. Bueno, habían algunos ministerios que no compraban resma, sino que le entregaban plata a los amigos. Ya les había dicho lo de las glosas de información. Y además, plata que se entregaban en contratos que no se exigían garantías, que fue, por ejemplo, el caso de Democracia Viva. Oiga, Yo trabajé en temas de contratación administrativa y todo esto es como la introducción de cómo tiene que hacerse las licitaciones públicas, con garantía, con transparencia, con fundamentación de los actos administrativos. Nada oiga, de eso diputado, se hizo acá. lo de las glosas de información lo encuentro gravísimo. Yo creo que hay algo que hay que revisar urgentemente en esta ley de presupuesto. Las todos estamos los equipos, reponiendo. Me imagino que lo van a lograr reponer. Están todos los equipos, además, que estamos actuando en eso como oposición bastante coordinados. De Sí. hecho, ayer hubo una reunión con todos los asesores legislativos de todas las bancadas, desde Republicanos hasta Evópolis, porque efectivamente aquí no se trata de ser más de derecha, menos de derecha. Aquí hay que cumplir con lo que nos escogió, por lo que nos escogió la ciudadanía. Nosotros, a ustedes la escogió para gobernar, a nosotros nos escogió para fiscalizar. Efectivamente nos pasaron por la cola del pavo, como se dice en buen castellano, en buen chileno, en el periodo anterior. Efectivamente hemos sido laxos y hemos creído más de la cuenta en la eficiencia y en la honorabilidad de las personas que están ejecutando sus gastos. Hoy día llega un minuto que lamentablemente puede llamar escándalo para algunos, pero nosotros hay glosas que vamos a tener que exigir que se bajen completas o que queden con un peso para poder efectivamente discutir y presionar en una mixta posterior qué está pasando con aquello. Diputada Plasencia, ¿qué le parece esto de lo que yo me estoy enterando? No sé si usted está al tanto. Sí, a nosotros también nos eligieron para fiscalizar, no solo para el gobierno. Nosotros tenemos un rol que también es fiscalizador en la Cámara de Diputados y Diputadas y lo ejercemos plenamente. Yo creo que mientras más información tengamos disponible para poder tomar mejores decisiones, con la mayor cantidad de elementos, eso es algo positivo para el desarrollo de nuestro trabajo en el Congreso. Pero también es necesario reconocer que, aparte de la exigencia de la información, también hoy día en la ley viene otro tipo de medidas, que es lo que yo decía mención de que el Contralor reconoce, ¿no? En la ley de presupuesto, y no me lo sé de memoria, pero lo tengo acá, establece, por ejemplo, 3 disposiciones que van a establecer mayor detalle para todas las transferencias. Primero, la concursabilidad como regla general, cosa que hasta ahora no existía. Mayores estándares para los convenios, como lo básico que decíamos, la experiencia previa, ¿cierto? Rendición de cuentas en el sistema en línea de la Contraloría General de la República. Eso ya no pasa directamente por el gobierno de turno,
¿cierto? Límite a las subcontrataciones y participación de funcionarios públicos en estas transferencias y otras normas sobre posibles incumplimientos. O sea, me parece que se está haciendo cargo de las deficiencias detectadas. Pero son- Pero nada de eso es que transparencia. aunque, y creo que aunque no sea suficiente, yo puedo entender que eso es así, que aunque no sea suficiente, es parte de lo que había que hacer, y si se requiere más información, solicitarla también es correcto. Y si es necesario incorporarle en la legislación estas y otras medidas que no signifiquen inamovilidad de los recursos, ni burocracia excesiva, sino que efectivamente control sobre el buen uso y evitar problemas de probidad y de Al corrupción menos lo como más era hasta antes posible. de este presupuesto que se está ejecutando este año, Sí. que exigía que el giro correspondiera, que tuvieran cierta antigüedad, o sea, ¿puedo que más o menos Licitar- pareciera y que iban a licitar hacer lo lo que más se dedicaban a posible. hacer. Si el tema Eduardo. básico A ver. es no hacer todo por trato directo. Sí, claro, Exacto, pero la sí. Diputado concursabilidad, Laguta, la licitación, Sí, eso pero es algo también para- que Diputada Morales. hay que darse esta garantía. para que avancemos más información, yo creo que el gobierno va a estar feliz de asumir todas esas glosas, yo también. Yo Yo creo también. que ni un problema, más información, más transparencia, en eso no he escuchado a nadie que diga, no, ¿saben qué? Esto lo tenemos que mantener así, por el contrario. Pero es llamativo, Abierto. es llamativo que la ley de presupuesto venga de la DIPRES sin esas glosas de información. A ver, una vez que pasó esto, yo diría la semana, se armó esta comisión Jaraquemada que contempló un informe con 46 medidas. Y había un capítulo especial para la ley de presupuesto. Y paralelamente la DIPRES también entregó un informe. Y decía, acá más que el tema de la información, que por supuesto es muy relevante, lo más importante eran las más de 160 glosas que permitían estos traspasos. Esa es la médula de este problema. La información es muy relevante, pero el problema se origina cuando se establecen estas glosas que hacen excepción en la regla general, claro. permite la transferencia, permite asignaciones directas, permite que no haya concursabilidad. Ese es el problema, el real problema. Lo demás, veámoslo, por supuesto. Pero eso es lo que había que modificar. Oye, ¿Y pero qué es lo no, que no. hizo esta ley de presupuesto? Eliminar esas glosas y proponer glosas con los criterios que señalaba la diputada Perfecto. Presencia. Voy al tiro con En voy el- al tiro con el diputado Andurraga, tengo tiempo digital para revisar una opinión distinta que aprecio. Mira. El senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista. Esto es lo que repudia a nuestros compatriotas, faltar a la verdad con tanta liviandad. Fue en nuestro gobierno que las fundaciones pasaron a recibir montos pertinentes, normales, a miles de millones de pesos. Asuman la responsabilidad. Hashtag fuego amigo. No, el hashtag lo pongo yo. A confesión de parte. Otro hashtag. Claro, es bien llamativo. Yo no ¿Y sé de cuándo algo- es ese? algo ¿De pasó- cuándo es amigo, algo ya pasó en el tanto- metaverso ¿Cuándo es ese entre post? el senador Hoy día, Moreira hoy y el día. senador Espinosa. Algo está cambiando. está pasando. Algo está pasando. Diputado Undurraga, Oye, ¿qué mira, parece la opinión a ver, del senador Espinosa? Yo de verdad creo que aquí hay varias cosas que no se nos pueden perder en porque yo estoy seguro que ustedes están haciendo una muy buena labor de vocería y me parece que es la función lamentable o afortunada que uno tiene que hacer cuando es parlamentario de gobierno. Pero aquí el tema no es que se permitía o no se permitía. Aquí el tema es que se le entregó dinero a ciertas fundaciones que aunque pudiese estar contemplado en la ley de presupuesto, en la ley de presupuesto que hoy día nos está rigiendo, no contemplaba que uno le entregaba dinero a amigos para hacer cualquier cosa y derivarlos a otras partes. El problema está, y yo vuelvo a insistir en eso, la justicia tiene que ser un poquito más rápida. si estamos hablando positivo, pero por supuesto, aquí por lo que diga supuesto. Francisco Undurraga, a favor o en Por contra de supuesto. lo que está pasando, a la ciudadanía lo tiene hastiado. Entonces, vamos en concreto a lo que tenemos que hacer. Y el presupuesto de la República es una buena herramienta, es una muy buena Sí, claro. herramienta, pero también es una buena herramienta que hay que cuidarla y vigilarla más. Nosotros, ¿Más tiempo? ¿Cómo legislarla más? no, vigilarla. Vigilarla. más. Perdón, entendí, Vigilar el legislarla. cumplimiento. El cumplimiento de la misma. Porque finalmente aquí todo esto es una pantomima. Porque en cualquier gobierno en el que sea, uno aprueba el presupuesto y después viene y puede agarrar la plata que uno la puso en A para ponerla en Z. Entonces, ¿por qué? Porque el programa desertó, falló, etcétera, etcétera. Entonces esos dineros, porque finalmente en la honestidad nosotros deberíamos aprobar más o menos, más de 89.000 millones de dólares este año. Mucha plata. En 2 meses de pega. En 2 meses de pega para ser ejecutados durante los siguientes 12 meses.
Sí. Lo que dice el diputado Sánchez lo confesó en primera instancia el gobernador Vallespín. Si el gobernador Vallespín fue tan transparente que dijo, ¿y qué quieren que haga yo? Si a mí yo tengo un presupuesto y si no cumplo con la ejecución del mismo, viene la DEPRE y me saca la plata de vuelta. Entonces yo, en diciembre, bloqueemos, pues. Entonces está mal diseñado en su estructura el presupuesto de la República. Parte ¿Me entiendes, no? perverso. O sea, claro, hay un sentido perverso. Estamos aprobando 100 que en la práctica son 70, 75. El resto se lo van quemando por la urgencia de no perderlo, no de llevarle a la ciudadanía beneficios con esos 25 restantes. Sí, hay un problema de gestión gigantesco Y también ahí lo que deberíamos en el hacer aparataje también- público. Quiero entrar en materia presupuestaria. Déjame agregarte una cosa ahí, porque A ver. lo que deberíamos hacer, creo yo, es revisar más al momento de controlar cuánto presupuesto necesita un ministerio, cómo avanza la ejecución presupuestaria a lo largo de todo el año, no solo cuánto Sí, gastó al eso final. es cierto. Porque si en el último mes ¿Están de acuerdo queman el de este lado? 20% del Sí, presupuesto, pero- en el último mes queman el 20% del presupuesto, o a veces incluso el 40%, porque hay servicios públicos que se les sube ahora el presupuesto, pero que en la última medición estaban recién en el 50% de ejecución, que es una locura, Ministerio de Cultura, por ejemplo. Aquí deberíamos ser mucho más acuciosos en revisar la velocidad del gasto para controlar que esos incentivos perversos no se produzcan a fin de año. ¿Están de acuerdo, diputada Plasencia? Sí, y Morales? totalmente. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, Y bien. si cualquier organismo está gastando una parte importante de su presupuesto en noviembre y diciembre, bueno, hay que tomar medidas para eso, que no se puede hacer. Porque si algo se está gastando la mitad en diciembre, no se está gastando bien, no que no se Sí. pueda. Pero hay Sí. que tener ojo también porque hay gobiernos regionales, por ejemplo el de Magallanes que yo represento, que no es así, que tiene una excelente ejecución presupuestaria. Sí. Entonces, hay que generar las normas que permitan hacer esa distinción. Quienes hacen las cosas bien, las fundaciones que hacen las cosas bien y las fundaciones que no hacen las cosas bien. Sí. Los Oye, gobiernos regionales y sobre que eso, ejecutan bien, los que no lo hacen. hablemos dígame. Sí, no, Muy breve, por brevemente, favor, sí, vamos a cambiar. brevemente, sí. Una Tiene cosita que ver más. con que desde las comisiones donde nosotros participamos y donde efectivamente muchas veces se piden rendiciones de cuentas, esas rendiciones de cuentas debieran, digamos, en algunos casos se hace, pero quizás no en todas, incorporar la rendición de la ejecución presupuestaria. A mí me parece que es de toda lógica, Claro. ¿no? Porque si no después Claro. estamos a fin de año teniendo esta discusión cuando no hicimos en el fondo Sí. esta Esas son las revisión clases de a información. tiempo. Diputado Undurraga, dos cosas, breve, por favor. yo sé que quieres pasar a otro tema. Yo creo que ojo con el tema de las fundaciones, ¿ah? Porque aquí más que las fundaciones son las personas, porque si no vamos a tener lo mismo que pasó en Concepción, que se arriendan fundaciones que tienen 2 años y Claro. que tienen Ese el es un buen giro, punto también. que pueden tener el giro para el desfalco, ¿me entiendes o no? Y no necesariamente las personas que las están administrando sean expertas en aquello, porque no vamos a decir que, por ejemplo, una persona como Benito Aranda, con su experiencia, si llega a formar otra fundación, se va a tener que esperar 2 años antes de que lo puedan apoyar, cuando él, en el expertise del mundo social, tiene mucho expertise. Entonces, ojo con ser más papista que el Papa con eso. Sí. Y Ahí dos, está la clave. Dos, Ahí está la clave. Dos, Ahí está la y clave. dos, que es Distinguir. súper importante. Y ahí ustedes nos podrían ayudar, chiquillas, a nosotros. Nosotros hemos pedido una cantidad de oficios que no han sido contestados en una forma impresionante. O sea, incluso por el artículo 52, que obliga al presidente en 30 días a contestar esos oficios Obliga y todavía no llegan. Entonces, no es culpa evidentemente del presidente Boric, pero la gente que está debajo de él debería ser un poquito más ágil para que la fiscalización, ya sea de gobierno o de oposición, vuele como tiene que volar. Sí, por supuesto. Yo Pero acá he me visto el creo lo gobierno, mismo. pero muy llano, a entregar la información, Sí. los antecedentes, lo que decía antes el diputado Undurraga. Ministerio Público tiene que avanzar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno entonces? Llevarle los antecedentes al Ministerio Público para que inicie las investigaciones. ¿Qué hizo la Contraloría? Exactamente lo mismo. Ya. Sin ocultar. Vamos ya que abrir la ventana presupuestaria, vamos a hablar de presupuesto respecto de uno de los tantos problemas que tiene nuestro país, o dolores que tiene nuestro país, que tiene que ver con la educación, a partir de lo de Atacama, y que puso en el foco de la noticia a los famosos SLEP, que no significa dormir, diputada Alessandri. Vea, mire. Presidente Boric, no le venimos a recriminar que lo que ustedes propusieron no resultó. Venimos a pedirle acciones. Detenga la implementación de los SLEP. SLEP en inglés significa dormir. Y eso es lo que está pasando hoy día con los colegios de nuestro país. Lo único que ha hecho la reforma de la izquierda en la educación es aumentar la brecha.
Pero es que lo dice tan convencido además que uno como que... Pero Jorge, capaz que tenga razón. Jorge tiene un humor especial. El humor. Pero sí, Es verdad, Viña. lo tiene dijo un humor como especial, humor. pero no. Al cierre de la Teletón, Especial, pero bien en la malo. Quinta Vergara. Muy especial habrá sido, pero malo. Bueno, hoy día es trending topic SLEP. SLEP significa, porque usted va a la casa, Servicio Local de Educación Pública. Sí, correcto. El Pero qué resto, bueno- el resto no le haga caso a cualquiera. Pero qué bueno que sea trending topic, porque por fin estamos hablando de un tema que es fruto de una reforma a la educación pública que ha funcionado como el ajo. Todo en dicen todos los que está lugares- mal hecha. Todos Sí, dicen o que sea, está mal a hecha, que ver, no era lo que se quería hacer tampoco. En mi distrito tenemos, por ejemplo, la comuna de Valparaíso, donde ya están operando los servicios locales, y hemos tenido a los profesores marchando por las calles, demandando que se les entreguen recursos. Hemos oficiado, requerido información, nos hemos enterado que al parecer ya temprano en el año les queda muy poca plata, si no ni un cobre a los servicios locales. Y tú lo comparas con la realidad en otras comunas también en la región, que todavía funcionan con sistema municipal. Es más o menos lo mismo, o sea, pasamos de un sistema que ya era más o menos malo a otro sistema que está resultando ser peor. Entonces, en ese sentido, yo la solicitud del diputado Alessandri la encuentro bien razonable. Frenemos esto para que el desastre no sea mayor y evaluemos cómo avanzamos. Ahora, dentro de la ley de presupuesto, los SLEP están, por supuesto, es una partida, ¿cierto? Tienen Se está que estar, discutiendo. Sí, Salió rechazado. y Mira la lo que dijo la Dirección de senadora Educación Yana Pro. Pública. La participación de quienes nos acompañan fue gravitante para poder rechazar las partidas de la Dirección de Educación Pública, de todos los servicios locales y de la subsecretaría. Este rechazo es para que el gobierno tenga la oportunidad de reflexionar y de poder hacer una propuesta que esté a la altura de las expectativas que requiere la educación pública en nuestro país. Esa fue la votación de anoche. A ver, por la partida de la Dirección de Educación Pública, por 9 votos a favor y 13 en contra, se rechazó. Y se rechazó también la de los servicios locales de educación por 8 votos a favor y 14 votos en contra. ¿Qué está pasando con los famosos SLEP? ¿Qué significa en la práctica esto que haya sido rechazado? Educación cívica, aquí necesito. ¿Esto se detiene? ¿Se para el proceso para los próximos SLEP que vienen? no. ¿Qué significa, Francisco? No, a ver, primero nosotros estamos discutiendo la ley de presupuesto y la ley de presupuesto tiene varias etapas. La primera etapa es la entrega por allá por el 29 de septiembre, el último día de septiembre, del presupuesto por parte del presidente de la República. Esto va a la Comisión Mixta de Hacienda y a las subcomisiones que son temáticas, porque Claro. aquí hay 24 ministerios, tienen que haber 24 Así es. subcomisiones, o no 24, pero se agrupan en 5 o 6, creo. 5 o Sí. 6 por subcomisión. Quienes evalúan, conversan, dialogan, entienden, pretenden entender no solamente el presupuesto numérico, sino qué se va a hacer con ese dinero durante el próximo año, ¿no es cierto? Dicho lo anterior, esto después va a una comisión mixta de Cámara de Diputados y senadores, que son todos miembros de la Comisión de Hacienda, que se dividen por los temas y van profundizando. Hoy día tocaba votar el informe, toca votar hasta mañana o pasado, el informe que va a ir a la sala de la Cámara de Diputados el día lunes, martes, miércoles y jueves, y espero que no sea el viernes, pero si es necesario, será hasta el ¿Habrá que viernes. estar? Será hasta el viernes, porque es la ley de leyes, como dijiste Sí. tú al inicio del programa. Entonces, eso nosotros vamos a aprobar ciertas partidas, ciertos capítulos los vamos a aprobar, y otros legítimamente tenemos el derecho de rechazarlo. Lo que se apruebe y lo que se rechace tiene que ir al Senado para ser ratificado. Si en el Senado se obtiene una negociación con el Ejecutivo en términos de efectivamente se aumente o se disminuyan otras partidas, nosotros personalmente creemos que hay que racionalizar más que aumentar por aumentar o disminuir por disminuir, ¿no es cierto? Y eso vuelve a la Cámara, y si la Cámara lo aprueba en igualdad de condiciones que el Senado, pasa a ser ley de presupuesto. Y si no es así, vuelve a una comisión mixta para ponerse de acuerdo en las diferencias que tuvo el Senado y la Cámara en relación al tema. O sea, es un tema engorroso, enlatoso, pero finalmente lo que nosotros queremos es que se maximice, que sea eficiente el presupuesto, y que yo no me cae ninguna duda que el ministro de Hacienda y todos los ministros del presidente de la República también buscan aquello. Tenemos diferencias, ellos quieren hacer ahorro en cosas que nosotros creemos que no hay que ahorrar, y nosotros a lo mejor queremos aumentar cosas que el Ejecutivo no está dispuesto a hacerlo. Diputada Morales, el tema presupuestario para los SLEP.
Sí. Es para el próximo año. ¿Se va a aumentar el presupuesto para los SLEP? ¿Se va a aprobar aquello? ¿Cómo se va a regular que, de partida, quienes están en los SLEP no solamente ejecuten bien el presupuesto, sino que lo hagan las personas idóneas? ¿Se puede hacer? Sí, a ver, acá creo que la explicación del diputado Undurraga Es enredada, fue pero media enredada, pero lo pero es- importante es que los temas se van votando varias veces, en distintas comisiones, Sí. diputados, senadores, y en algún minuto hay unas votaciones finales donde tiene que aprobarse el cuento. Si no se aprueba, nos quedamos sin plata No, para ese eso tema. tampoco es verdad, porque si no lo aprobamos, queda el presupuesto que presenta el presidente de la República. Ya, es ¿me verdad, sí, es entiendes? verdad. O sea, Después de la guerra de civil que Balmaceda tenemos una norma en default, es verdad. verdad, pues. Pero para pero lo que quiere el gobierno es que se apruebe su presupuesto y para con el voto Con el beneplácito del Congreso. Congreso, por supuesto, y eso es lo que se intenta hasta el final. Entonces, gracias por esa aclaración, Pero es que diputado es verdad. Undurraga. Sí, muy cierto. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre con los SLEP? Los SLEP, primero, ahí yo disiento de algunas de las voces que escuchamos, porque esta fue una ley aprobada en 2018 transversalmente. O sea, se aprobó por casi todos los partidos que estaban en ese minuto representados en el Congreso. Fue antes del 18, fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el ministro de Sí, Educación es que yo era- diría que fue El enero de 18. 2018. Ah, en enero, sí. Yo sí. diría porque Sí. fue de las reformas más difíciles, de las veintitantas reformas que se aprobaron en ese periodo de Bachelet 2. Yo diría que esta fue una de las más difíciles que se debe haber aprobado fines de 2017, 2018. Claro, si implementa 2018 ya tiene presupuesto. Claro, y tiene pasos, porque si no me equivoco, son casi 20 SLEP en el país, algo así. Van a ser 70. Ah, perdón, Van a ser 70. Ya, entonces va por pasos, Sí. va de a poco, porque Sí. es una tremenda reforma. Sí. O sea, es probablemente la reforma más compleja en materia educacional que hemos tenido los últimos 20 años, o sea, o más. Después de que se municipalizaron, sacarlo de los municipios. Eso Sí. es básicamente. Sí. Hoy día, quien administra la educación pública en la mayoría del país son los municipios. Y esa administración municipal está con problemas. Ese es el diagnóstico base que yo creo que todos compartimos. Tal como decía el diputado Sánchez, hay municipios que no pagan sueldo. Claro. Eso también ocurre Claro. a lo largo de todo Chile. Hay municipios que no pagan cotizaciones. Hay municipios que no han invertido en infraestructura. O sea, tenemos un problema. Parte de ese diagnóstico que es bastante común. Y acá lo que se aprobó fue que se pasaran a estos servicios locales. Y se pensó que aquí venía la solución. Vamos a pasar Exacto. de 365 comunas que administran colegios a 70 entidades o SLEP Exacto. que van a administrar los mismos Centralizarlo colegios. Entonces es un desafío gigante. Es un tremendo desafío y en ese traspaso hay que traspasar a la gente que trabajaba en los municipios en términos educacionales. Sí. Asistentes de la educación, docentes, Claro. administrativos, todo eso pasa del municipio a estos servicios locales. Sí. Y el servicio local tiene que empezar a gestionar. Ok, partimos con 11. Esos son los especies de, Exacto. comillas, piloto. Y ya en el de Atacama tenemos la Problemas. Es cierto, en el de Atacama hay Problemas graves. problemas. Hay problemas de hace años, problemas de gestión, problemas de infraestructura. Entiendo que no hay problema de pago de sueldos. Eso es lo que yo entiendo. Pero O sea, tenemos esos debería- dos debería- grandes resolvió problemas. el servicio Debería local. Dos debería haber grandes problema de problemas. pago de sueldo No. por Infraestructura. una sola razón. A ver. ¿Qué? Porque con el paro de profesores que hubo en Atacama durante más de 70 días, a mí me van a disculpar, pero el que está a cargo del SLEP de Atacama no debería pagar los sueldos. Es que, Ya, pero es que eso no se además refiere está a dando ese licencia. problema de no, ese es, problema. no, porque No se la ley refiere a le ese dice, problema. la ley le dice que no asistiendo a clases un profesor durante 4 días separados en el mes es motivo de causal de despido. Ya, Bueno, pero el ministro Cataldo no se dijo que iba a refiere a empezar con ese el cuento. problema de sueldo. Pero, se a ver, parece. pero ¿cuál es el tema acá? Acá lo que está diciendo el diputado Alessandri, más allá de su referencia a las siestas, digamos, es que paremos. Paremos El proceso de, el claro, porque este año proceso vienen 10 más. escalado de a poco de ir pasando a los servicios locales de educación pública. Mira, yo creo que tenemos que conversarlo, pero yo tengo un problema. ¿Qué pasa con aquellos municipios que se van a traspasar el otro año y están con problemas? Yo Sí. tengo ese caso en Punta Arenas. Un municipio que no paga remuneraciones, que no tiene plata ¿Tú para sabes por qué infraestructura. no tiene plata? Y que, podemos conversar de eso, pero el tema es que cuando tú paras, te tienes que hacer cargo también de todas aquellas comunas que están en el antiguo sistema Sí. mal. ¿Cómo las mejoramos Pero- si paramos? pero también hay una Entonces, cosa es injusta. complicado, es complicado. Yo espero que lleguemos a un paquete ¿Sabe? de medidas que permitan avanzar y mejorar. A mí me pasa que he escuchado durante décadas que el problema de la educación fue que en dictadura se pasó a las municipalidades y ahí
hay 4 o 5 comunas que pueden ejercer una buena educación y el resto todas malas, no pagan cotizaciones, no pagan a los profesores, no hay infraestructura y todo lo que usted nos describía. Y ahí hay bastante transversalidad respecto de ese diagnóstico. Ok, inventan los SLEP, instalan 11 primero. El de Atacama está la escoba. Se han gastado más de 400 millones en unas gift cards que no se sabe nada. Hay toda auditoría, está la escoba. Han habido 3 subrogancias. Y la última subrogancia está con licencia. O sea, está descabezado. Los pobres muchachos de Atacama están en un escenario, en el peor escenario posible. Una inacción del gobierno, se lo tengo que decir, tremenda. Hasta el ministro Cataldo ha dicho que han estado lentos en la reacción. Revisamos nosotros el dato de el presupuesto que se le asigna a la Dirección de Educación Pública, que es la que maneja los SLEP. Entre el año 2018, cuando parte el sistema, al año 2022, 42.308 millones de pesos. Entonces, no es un problema de plata. No es que los niños de Atacama digan, no, es que no hay plata para mi colegio. La plata está. Es cómo se gasta la plata. Y es dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? Mira, ahí tenemos un gráfico, ¿no?, del año 2018 al menos. Gasto en personal es lo rojo que usted ve en pantalla. La mitad del presupuesto. El 2019 aumenta el gasto en personal. Año 2020 sigue aumentando el gasto en personal. El azul oscuro es adquisición de algunos elementos. 2021, gasto en personal. Entonces, yo digo, chuta. Y mira el 2022, gasto en personal. Entonces, manténlo ahí por un segundo, señor director. Bienes y servicios de consumo, el azul oscuro. Y el azul más clarito es prestaciones de seguridad social. Que esos bienes y servicios de consumo es básicamente lo que se destina a, por ejemplo, reparaciones, a los colegios. arreglos. Eso es lo que llega a infraestructura. Cada vez menos. ¿Y el resto se va en sueldo? Entonces yo digo, ¿cuál es el control que hay de esto? ¿Esto no estará terminando siendo una caja pagadora? Y aquí hay un problema que profundiza mucho más la mala situación que hay hoy día en la educación pública, que es que hay una ley que se pasó en el gobierno de Michelle Bachelet, la ley de falsa inclusión escolar, que básicamente lo que hizo fue tirarle un misil a la educación subvencionada. Entonces, evidentemente, este sistema que acogía a muchos niños, a muchas familias, hoy día se está viendo muy restringido en su capacidad de abordar a una mayor cantidad de gente. Y evidentemente eso traspasa más gente a la educación pública, sobrecarga un sistema que ya está tensionado. A mí me ha tocado trabajar con escuelas subvencionadas en Viña del Mar, una de las comunas que represento, y tuvimos que ayudar a una escuela que pudiera encontrar un terreno distinto donde funcionar, porque las restricciones que ponía el ministerio para poder pagar arriendo los ponía en valores que eran bajo mercados incluso. Es así de absurda la legislación que existe hoy día y que básicamente le pone una soga en el cuello a la educación subvencionada que naturalmente debiese fortalecerse lo más posible precisamente para que no esté sobrecargada y sobrepasada la educación pública. Dice que no la diputada Morales. No, es que eso no es cierto. Ver, lo que pasa ambas pueden opinar, ¿sí? Puede ser no correcto. Bueno, capaz no correcto, incorrecto, pero es que lo que hizo esa ley de inclusión no fue ahogar, por el contrario, lo que hizo fue impedir que se lucrara en la educación subvencionada. Lo que acá había era fondos que ponían las familias para educación y fondos que ponía el Estado. ¿Y qué hacían con estos arriendos? Efectivamente, los dueños tenían una sociedad de fundaciones al lado, que eran las dueñas del terreno, les arrendaban y con eso sacaban y lucraban no sé qué de los padres y del Estado. Estamos hablando de escuelas en barrios populares que hoy día no tienen ni siquiera para pagar el valor del arriendo del terreno. Hablemos con números, diputado. Eso es lo que ocurría. Y yo no le digo esto que estén, en ningún caso uno ve los números, la matrícula está bastante estable en las escuelas subvencionadas. Hoy día tienen un sistema de admisión que funciona y esto que están apretadas no lo veo. Volvamos a la gráfica que les mostraba, porque no sé si no encargo de aquello. Veamos matrículas subvencionadas. Cada año más gente, más dinero del presupuesto de los SLEP dedicado a sueldo, a personal. Pero yo creo que hay que tener algo de cuidado cuando se hacen algunas afirmaciones, sobre todo porque efectivamente problemas de recursos no diría yo que son los centrales, sino más bien cómo algunos aspectos del presupuesto se fortalecen, digamos, que hoy día son indispensables. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, el presupuesto de los servicios locales es muy rígido, el uso de esos recursos, a diferencia de otros. Excepto Atacama, que hicieron lo que quisieron. Ahora es malo. Excepto Atacama, que hicieron lo que quisieron. No, yo digo que el control está muy bien,
Pero cuando tú no puedes, por ejemplo, utilizar recursos o tener más recursos para arrendar buses y que los niños puedan ir a salidas pedagógicas, cuando tú en realidad priorizas otras cosas en el presupuesto, a mi juicio es un error. Yo creo que debiera fortalecerse todo aquello que en el fondo permita que en lo cotidiano las escuelas puedan hacer una gestión mucho más integral, que pasa por la mantención de las escuelas, que pasa por tener recursos para las salidas pedagógicas, que pasa para comprar material pedagógico también. Y ojo, en el caso del personal, no tengo el detalle ahora, por cierto, pero los servicios locales hoy día están haciendo una inversión muy importante que no siempre lo podían hacer todos los municipios. Y es tener equipos multidisciplinarios para que justamente los temas de inclusión hoy día, que existe incluso una ley TEA, tenga aquellos profesionales que no todas las escuelas municipales podían tener y hoy día los servicios locales los están teniendo. Eso es contratar profesionales. Eso no es hablar de, digamos, una labor que podría hacer cualquier persona. Eso requiere profesionales, requiere infraestructura, requiere recursos de manera permanente, no ocasionales, porque un niño no lo puedes atender solo una vez o durante un mes y después eliminar ese programa. Claro. ¿no? Entonces, ahí hay cosas que tienen que ver con cómo funciona. Y yo voy a decir una cosa respecto de las deudas. 80.000 millones adeudan los municipios y hay muchísimos que hoy día, y los escuchamos todas las semanas en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, todas las semanas, gente de la comunidad escolar, de los profesores y profesoras, también de los mismos sostenedores, y lo que se relata respecto de Atacama es una historia que no depende. El responsable de esa crisis no es el servicio local. A ver, ¿cómo? No, el servicio local tuvo que hacerse responsable de una serie de irregularidades o de faltas de prolijidad o de mal uso de los recursos, como se quiera llamar, que venían con deudas de arrastre. Los servicios locales no pueden tener deudas salariales y por tanto el Estado de entrada tuvo que hacerse cargo para resolver ese tema, porque además es parte de las condiciones de los traspasos, pero resulta que hoy día existe una legislación que no da el ancho para lo que significa la implementación. Y ahí hay que hacer ajustes. Lo comprendo y me parece muy bien el respecto al punto anterior, que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes tengan los mejores profesionales y bien pagados como corresponde para que tengan buena implementación de las leyes nuevas y buena implementación de la educación pública. Está perfecto. Pero cuando uno ve las imágenes que grabó la diputada Arce, ese tipo de problemas, ese tipo de cosas es indignante. Por supuesto. Cuando el presupuesto está asignado y efectivamente se han hecho cargo de una deuda histórica y de otras cosas que usted nos describe, está bien, pero eso es una parte. Esto otro, esto es abandono. Yo le voy a decir una cosa. Efectivamente hay un tema que tiene que ver con cómo, y ahí tú te das cuenta de la rigidez que tiene hoy día la legislación y que hay que ajustar. ¿Por qué? Rigidez en términos del uso, una excesiva rigidez, digamos, en el presupuesto, no del control, sino que mucho control y mucha rigidez respecto de la necesidad que tiene una escuela, digamos, en lo cotidiano. Y también en la gestión. Por ejemplo, yo te voy a decir el tema de la mantención de los establecimientos educacionales post-pandemia. El Ministerio de Educación abrió toda una partida para fondos de emergencia, de reparación para las escuelas municipales. Eso lo podían hacer los municipios, pero los servicios locales no lo podían hacer porque tienen otra forma de hacer un gasto. Eso no debiera pasar. ¿Sabes lo que pasa cuando usted me dice flexibilizar o cierto que es demasiado rígido el tema de cómo se asigna el presupuesto? Yo me acuerdo al tiro de Democracia Viva. Me acuerdo al tiro de las fundaciones. Que se flexibilizó para poder ir yo estoy hablando abriendo una puerta. Sí, pero aquí estamos hablando de que quien conoce el sistema escolar sabe que en lo cotidiano el nivel de deterioro que tienen los establecimientos educacionales producto del uso es gigante. Y necesitamos justamente flexibilizar para que esas compras necesarias sean posibles y tener una mantención que permita, digamos, condiciones de aula habilitantes para que se puedan dar los procesos de aprendizaje, pero eso no significa una flexibilidad respecto del control. En el control no. Ahora, para abrir la conversación, diputado Sánchez, que los SLEP hayan heredado una deuda, les carga de inmediato de entrada en la mochila,
Pero el gráfico a mí sigue sin hacerme sentido total. Yo entiendo la explicación de la diputada Plasencia que se contrató personal especializado, etcétera, 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 pero ¿se justifica tanto aumento en personal en desmedro de el gasto estaba ahí, de aspectos técnicos y de uso diario de los colegios? Yo creo que cuando es tan desproporcionado, el aumento de cualquiera de los ítems de gasto podría haber sido un aumento en adquisición de bienes y servicios, pero cuando tú te das cuenta de que hay una variación tan excesiva, hay algo raro pasando, hay algo sospechoso. Yo creo que sería bueno hacer una radiografía más profunda de qué es lo que está ocurriendo. Si es que están aumentando artificialmente las planillas, si es que están subiendo los sueldos de los trabajadores, si es que están efectivamente contratando gente que es más cara. Yo creo que ese análisis más profundo hay que hacerlo. Pueden verlo, aquí en la página pero aquí hay un tema... de la DIPRES, la Dirección de Presupuesto. No, claro, pero yo creo... A la gente de su casa le digo. Sí, aquí el tema de fondo yo creo es que si se va a hacer un traspaso de estas características, no puede hacerse un traspaso en déficit. No puedes entregarle una a mochila un servicio público más mochila que el presupuesto. O sea, si es que el gobierno, si es que la política se decidió embarcar en algo de esta envergadura, evidentemente, si es que le vas a traspasar a un organismo nuevo a hacerse cargo del funcionamiento de todo el sistema educacional, hay que ver de dónde va a salir el presupuesto para pagar esas deudas que vienen para atrás. Pero cuando las cosas se hacen a tontas y a locas, por decirlo bien en simple, nos terminamos encontrando con estas cosas más adelante, y por eso, en su minuto, con estas reformas, hubo sectores políticos que plantearon reparos, que dijeron quizás esto hay que analizarlo con mayor profundidad, porque yo no estaba en el Congreso, pero recuerdo la discusión en ese momento, con la ley de inclusión escolar, con la ley de la desmunicipalización, mucho discurso, mucha ideología, pero poco contenido, y el contenido tiene que estar en planilla Excel, en los números. ¿Cómo tú haces esto responsablemente? Se aprobó de esa manera, me dice la diputada Plasencia, ¿cierto? El tema de la deuda, y no se le asignó los recursos, diputado Undurraga. Entonces yo ahí, ¿cómo se legisla? Nosotros asignamos los recursos que el Ministerio y los expertos señalan. Nosotros no nos levantamos en la mañana y decimos, vamos a darle tanta plata, sino esto tiene una justificación, una forma, un racional cómo se construye el presupuesto de la nación. A mí me pasan varias cosas en relación a esto que yo creo que son asimétricas. Primero, los SLEP y la educación municipalizada. En la educación municipalizada se paga por asistencia, no se paga por matrícula. A diferencia de la salud, se paga por per cápita. O sea, si un servicio de salud tiene que atender 1 millón de habitantes, se le paga por ese 1 millón de habitantes, vayan 10 personas o vaya el 1 millón de personas. ¿Me entiendes? Entonces, yo no digo que se pague por niños de la comuna, pero que sí se pague al menos por los matriculados. Al menos una base alta que permita la subsistencia. Hay que incentivar algo que además aquí a todos se nos ha olvidado, que es la asistencia y la deserción escolar, pues. Sí. O sea, cuando nosotros en las municipalidades que están siendo administradas, administran educación, viven de la asistencia de los niños, y en invierno, cuando hay virus incisional, la ministra de Salud dice no lleven a los niños al colegio, le está generando un daño, una deuda a ese municipio, porque no vas a contratar el 70% de los profesores, pues. Tienes que tener el plantel de profesores para atender el 100% de la sala de clase, no el 40% de la sala de clase. Maravilloso ese 40% que tiene la posibilidad de tener mayor atención de la profesora o el profesor, pero no lo un incentivo perverso. Yo creo que es bueno en una medida que pueda incentivar, porque la deserción no solamente se da porque están lejos, sobre todo en el mundo rural. Sí. O sea, y además porque los colegios o los liceos les dan subvención distinta, pero un liceo, te invento, en San Antonio, es un liceo urbano, no es un liceo rural, pero atiende gente de la ruralidad, pues. Entonces, ¿cómo vamos a buscar ese niño a San Juan? ¿O cómo lo vamos a buscar a otra parte? ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? ¿No? Yo creo que de verdad esto hay que bajar las tensiones, bajar las pulsaciones y de verdad poner entre todos lo que yo creo que es lo justo, y estamos todos de acuerdo. Ignacio Briones además participó en la Comisión de Educación que es llamada por el presidente Boric, y el presidente Boric participó en una comisión llamada por el presidente Piñera. O sea, de verdad, si nos interesa algo, que los niños de Chile salgan mejor preparados para el futuro, bueno,
No es el SLEP o lo municipal. Aquí el problema es un tema más global. 70 días estuvieron sin clase estos niños. Estos colegios que usted está mostrando aquí son colegios que no se ocuparon durante 2 años porque estaban en pandemia. No son colegios que fueron arrasados y no han sido renovados. Son colegios que durante el 2021, 2022 no se ocuparon. Fueron abandonados. Claro. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, no pueden estar con esa puerta rota, pues. Sí. Hoy día se están haciendo, sí, las inversiones. El ministro Cataldo ha dicho de manera tardía por parte del ministerio, pero lo importante es que hoy día tenemos claridad de que esto no puede volver a ocurrir. Sí, claro. Y frente a lo que tú planteas, que yo estoy muy de acuerdo, ha sido una de las peleas, digamos, del mundo de la educación durante muchos años, es que tú no puedes asegurar los recursos necesarios para que una escuela funcione con toda su complejidad con una subvención por asistencia. Tú tienes que asegurar los recursos para los niños y niñas que van a esa escuela, independiente de si asisten, porque además hay condiciones que impiden que efectivamente esos niños o niñas puedan ir todo lo que se quisiera, sobre todo en invierno, por ejemplo. Entonces, como el sistema genera que haya menos deserción, que en el fondo no dependa de la asistencia, que existan esos recursos garantizados y que en el fondo se inviertan de buena manera, porque lo que nos Entonces interesa el problema no es que del SLEP solamente o de lo municipal solamente, sino es del origen, Ahora, de lo que sí es nosotros, cierto. de lo que nosotros le hemos dado como política, como Estado, para que funcionen esos colegios. Pero La también es pregunta cierto que ¿dónde ahí, están los como es proyectos de ley? insuficiente, La pregunta es, ¿dónde están los pero proyectos de como ley es del ministro Cataldo? insuficiente, el municipio que puede poner más, pone más, y eso está muy bien, pero hay unos que no van a poder poner nunca Sí. nada. Entonces, la brecha de desigualdad respecto a los recursos es enorme. Pregunto, hay un tema de gestión gigante también porque Por supuesto, estos SLEP no se mandan solos. Por ¿cierto? supuesto, O sí. sea, hay un consejo de evaluación de la educación pública que supervisa esta situación. Y hablemos con honestidad, aquí hay una captura de la política también a esos SLEP. Ya, vamos a llegar ahí en una segunda tandita, pero Sí, pues. ojo con esto. Este consejo lo componen 7 personas. El que dirige ese consejo es el subsecretario de Educación. ¿Quién era el subsecretario de Educación entre el 11 de marzo del año pasado y el 8 de septiembre del año pasado? El actual ministro Cataldo. Entonces el ministro Cataldo tampoco como que bajó de la luna y se enteró de este problema. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Ya ese consejo había emitido un informe respecto a la situación. Entonces que el ministro Cataldo se haya demorado todo lo que se demoró y después nos diga, nos demoramos, chuta, me está contando la noticia con el diario de mañana. Había conciencia del como problema si de estuviera traspaso. debutando en la pega. Claro, eso, el ministro Cataldo no es un debutante, no es nuevo, sabe perfectamente lo que pasó acá. Hubo un problema de gestión, usted es comunista, se lo pregunto primero a usted, diputada, lo y que luego a la pasa diputada es que cuando Morales. nosotros trabajamos todos estos temas con el ministro Cataldo, y a mí me consta de que era parte de lo que se tenía considerado, de hecho, él era subsecretario y se presentó la ley para justamente retrasar la implementación de los SLEP que venían, de los SLEP, ¿lo dije bien? Sí. De los SLEP, que venían De los 2000 que venían. justamente Tampoco los SLEP. Sí, otra cosa. justamente porque había que evaluar en detalle la gestión. Nosotros recibimos informes en la Comisión de Educación sobre la evaluación que se hizo a cada uno de los servicios locales que se instalaron de los 11. Y se hizo de manera bastante acuciosa. Claro, después el actual ministro salió de ser subsecretario, hubo otro subsecretario, otro ministro, qué sé yo, ya como que ahí eso quedó un poquito en stand-by, aunque nosotros sí aprobamos esa ley. Nosotros aprobamos esa ley y gracias a eso es que se pudo dar esta pausa que permitió o que permite decir, bueno, acá, sobre todo con esta crisis, está clarísimo lo que hay que corregir. Claro. Pero Y en el vuelve. Senado hoy día, hay una ley que está ahí, que el Ministerio comprometió también a hacerle una indicación sustitutiva justamente para hacer estos ajustes. Pero diputada, después el ministro vuelve ya como ministro de Educación. Sabía lo que era este problema. Y se hace de cargo esta Cámara. inmediatamente, claro. Inmediatamente. El ministro amenazó a los profesores con descontarles plata. Yo escuché sus declaraciones, no amenazó ¿No con fue una descontarles amenaza? la ¿Eso no fue una plata. No, a él le preguntaron yo la vi en directo. Yo también, no, nosotros la vimos aquí en La el vi programa. en directo, o sea, en el contexto de la entrevista, a él le preguntan, bueno, ¿qué pasa con estos días no trabajados? ¿Les van a descontar? Y él lo que dice, no corresponde al ministerio hacerlo, es el sostenedor quien tiene que tomar esa Pero si no decisión. hay sostenedores, el SLEP.
Ese es el sostenedor, si estamos Por hablando de eso él Tocopilla. dice, no me al corresponde a ministerio. mí decirlo. Le corresponde al sostenedor, de acuerdo a la legislación vigente, pero también es cierto, y todos lo sabemos, que es en el marco de una movilización que va a llegar a un acuerdo y que en el marco de ese acuerdo, que afortunadamente ya se tomó, ¿cierto? También existen mecanismos para que se recuperen clases, para que... 70 días. Sí, pero en el fondo, Imposible recuperar el este tema, año. lo que te estoy queriendo decir con esto es que el ministro no amenazó a nadie con el descuento. Me parece que interpretarlo así no es correcto. Al Se pueden- revés, yo creo que lo que él ha hecho Se es poner equivocaron, muchachos. todas- 180 días deberían haber estado en paro porque total no iba a pasarles nada. No es eso. Al revés, él se ha dispuesto justamente a resolver el conflicto y no a agudizarlo. Y creo que ha dado muestras de aquello porque además se llegó a un acuerdo Los que es profesores en bastante Tocopilla demostraron que le importante. importa un carajo la educación de esos niños. Un carajo. No, pero yo, a ver, ¿sabes un qué? Yo carajo. creo que no hay que... El problema es- No hay Sí, que, de uno, no hay de que uno. poner esas como afirmaciones tan 70 días después de haber estado 2 años en la casa es una inmoralidad. Pero ¿a quién le pero hay correspondía cosas que negociar? o sea, nos Al parece que le grave correspondía por negociar era el Veamos ministro. qué Y es un lo que ministro que no logra cuando se negociar pregunta. esto Al tiro, en diputado, 70 días deme un segundo, es diputado. inaudito. Al tiro. ¿Qué dijo el ministro Cataldo cuando se le pregunta respecto de la situación de los profesores de Atacama? Ahora bien explico que hay mecanismos y pronunciamientos de la propia Contraloría con dictámenes que señalan que cuando las clases no se realizan, proceden descuentos. Obvio. Porque si no se está trabajando, eso puede tener consecuencias frente a las remuneraciones. Eso es lo que está Pero eso es explicando. una responsabilidad que le corresponde al sostenedor implementar, considerando que hay dictámenes de la Contraloría que lo señalan de esa forma y que además, efectivamente, si eso no ocurre, puede haber juicios de cuentas o sanciones administrativas asociadas a no aplicar la normativa. Él Claro, responde está lo diciendo correcto superclaro. respecto de la normativa, Él no puede respondió responder sí, otra respondió cosa. la normativa. Los profesores podrían haber dicho, chuta, el ministro ya está hablando de descuentos, los descuentos van. Ok. Los descuentos están en la ley. Y los descuentos están además Lo que están diciendo es que aplicados a la ley. están en- Ahora, diputada Morales, usted, he escuchado mucho en esta semana, esto no se puede volver a repetir, pero también he notado una lentitud en la gestión a la hora de apagar el incendio. ¿Ese fue el problema que tuvo el gobierno en esta crisis en particular? ¿70 días sin O clases? sea, yo creo que acá el problema del Servicio Local de Educación Pública de Atacama es innegable. Hay un problema de gestión grave. Por supuesto, si hay 70 días de paro, 70 días además en que los chicos no van a clase, 70 días en que lo que estaban pidiendo, entiendo, es mejoras en la infraestructura, de que ya era insostenible, Sí. pero también quiero volver a cuando empezamos esta discusión. Acá no hay soluciones fáciles. Yo creo que después de la conversación que llevamos de 1 hora, esto no se trata de No, ir... una varita mágica. Claro, de ir y decir, ¿sabes que esto se suspende el tiro y Claro. listo, pero esto se va a solucionar? O sea, que avancemos y pongámosle presupuesto. Acá hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Uf, y sobre todo en ese slip. 3 subrogancias tienen. Y además ahí se denuncia que hubo telefonazo de un diputado del Partido Socialista, el diputado Santana, para meter a 2 correligionarios del Partido Socialista. Uno de ellos incluso se había autodenunciado por un caso de soborno. Mal. Entonces, Ah, qué lindo. Mal, ¿qué pésimo. pasa con la alta dirección pública? La política tiene que cuidar esta instancia. Así es. Vamos a hacer un corte, regresamos de inmediato. No se vayan, hay mucho más que decir todavía aquí en el panel. Ya regresamos.